momento de conectar con lo internacional, informaciones relevantes que también van formando parte de nuestro contenido como medio de comunicación. Bienvenidos nuevamente a el profesor quien nos acompaña, ¿verdad?, durante todas las semanas, Víctor Hugo García, analista internacional, académico por supuesto de nuestra Universidad de Concepción. Profesor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, un poco congestionado. Alergia, sí, congestionado. Es que ha sido terrible, hay unos pelillos de un árbol que no sé qué es. Plátano oriental. Yo creo que ese, pero ser, sí. hay parte donde está blanco, vuela. Sí, y por ahí, por Víctor Lama, sí, llegando a la rectoría. Terrible. Sí. Entonces, bueno, No ahí pasa. estamos, pero trataremos de hablar lo más claro posible. No, siempre nos deja clarísimas estas temáticas porque en la casa uno escucha el G20, todo lo que está pasando en Brasil, qué pasa, esta reunión, en qué consiste, la importancia y la relevancia que tiene este tipo de encuentros y, escucha, ¿qué? En buen chileno, ¿qué monos pintamos ahí también los chilenos? ¿Qué es que sé? Mira, esto, nosotros, nuestra generación, la generación anterior incluso, nació en este modelo internacional. Es decir, que existan organismos internacionales y que existan grupos de estados que se juntan para cooperar en determinadas materias. No hablamos de integración porque esa es otra vía, que lo hemos conversado, Mercosur, Alianza del Pacífico, ¿no es cierto?, entre otros. Esto básicamente post-1945, post-Segunda Guerra Mundial, la arquitectura central es Naciones Unidas, pero también empiezan a surgir estos grupos, por ejemplo, los no alineados. Y después tenemos estos grupos, el G7, el G20 y ahora el BRICS. Entonces, tenemos una tendencia de lo que se llaman relaciones internacionales, el multilateralismo. Es decir, tú te conectas en el ámbito internacional de Estado a Estado, o a lo mejor dos estados con otro, pero el multilateralismo es cuando varios estados, más de 3, se reúnen y se agrupan con un objetivo común. Y eso se ha estado dando y el G20 entra en esa línea. Es bien interesante porque es una instancia un poquito más amplia. Nació del G7. El G7 son las economías más industrializadas del mundo. Está Estados Unidos, está Reino Unido, Francia, Canadá, Japón, Italia, los 7 más grandes. Ellos, a propósito de la crisis subprime, decidieron ampliar este grupo y ahí entra el G20. Sí, queríamos hablar también con respecto, bueno, a los inicios de G20, de este grupo económico internacional, pero se hablan sobre posibles problemáticas, ¿cierto?, o polémicas que tienen que ver con la posibilidad de esta ampliación. Profesor, ¿por qué es complejo que esto se pueda abrir hacia otros países? Bueno, mira, ahora la pregunta, claro, que hay que hacer es, ¿qué es el G20? ¿No es cierto? El núcleo es el G7 y ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Incorporemos a principales estados de las principales regiones del mundo. ¿Quiénes son los 13 restantes? Correcto, y entra Brasil y Argentina con México por Latinoamérica, Sudáfrica en África, Arabia Saudita, 13 más, ¿no es cierto?, que suman los 20. La idea era ampliar el grupo para conversar básicamente respecto de temas de estabilidad financiera internacional. Mira el eje central, la estabilidad financiera internacional. ¿Por qué? Porque la economía se interconectó rápidamente y cualquier crisis rebotaba en todas partes y te generaba problemas. Entonces se busca esa interconexión y después se amplió, y esto es lo interesante, el G20 a temas de gobernanza mundial, a temas de incluso medioambientales, sostenibilidad, medio ambiente, hambre, desigualdad, y ese es el mérito que tiene este grupo. Pero, y lo vamos a ver en un mapa a continuación, como todo grupo hay diferencias, también hay discrepancias, ¿no es cierto? Que son sanas muchas veces, como las desarrollamos. Correcto, salvo que tú te vayas a las palabras, ¿no es cierto?, como demasiado fuertes, como parece que ocurrió en la última cumbre del G20 con el presidente argentino, ya, para variar. Entonces, acá ya el señor director nos ha puesto un mapa. Estos son los países miembros, porque yo estoy viendo en la página, hay países miembros, hay países invitados y hay organizaciones internacionales invitadas también. Correcto, ahí los azulitos, mira, son el G20. Esos son el núcleo, pero ellos siempre invitan. España es invitado permanente.
No es G20, pero lo tienes ahí de invitado permanente. ¿Pero y por qué no se hace permanente? ¿No quiere ser permanente o no se le ha llegado la tarjetita de invitación? Claro, todavía como que no calza con los requerimientos. perfil, claro. Correcto. ¿Y cuál es el perfil o de qué manera se va eligiendo a quienes van a ir formando parte de este grupo? ¿Qué características tienen esos países, por ejemplo? Claro, como te señalaba, el núcleo básico del G7, que son las estrellitas amarillas. Allí está Japón, ¿no es cierto? Italia, Francia, Alemania, Reino Francia, Unido. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos. Y después se amplían a estos otros grupos. ¿Cuál fue el criterio? Los más fuertes geográficamente y económicamente por región. Entonces España no cumplía con ese requisito, porque tienes ahí a Francia, tienes a Alemania, tienes a Italia, al mismo Reino Unido, pero tampoco la podías dejar fuera porque tiene un peso relativo y por eso es invitado permanente. Nuestro país también es tradicionalmente invitado a las reuniones. Todavía como que no calzamos como para pertenecer al grupo, pero en algún momento Barack Obama dijo, mire, ¿sabe qué? A lo mejor en algún momento Chile podría entrar en vez de que esté Argentina ahí. Eso fue una pachotada que lanzó Obama en su momento, pero bueno, ese es el grupo y los criterios ya te los he señalado, el tamaño geográfico, tamaño de la economía y el peso relativo en la región correspondiente. Ahí lo tienes y creo que ha sido bastante novedoso y relativamente exitoso lo que ocurrió en la cumbre de Brasil. Ellos se reúnen todos los años, se han reunido en cada uno de los países y el que tiene la presidencia, ¿no es cierto?, pone la agenda, la priorización de los temas. Claro. Entonces hay un mapa siguiente que nos va a mostrar, por ejemplo, aquí también yo podría señalar el BRICS, Brasil, China, ¿no es cierto?, India, Sudáfrica, que ese grupo se formó para contrapesar de una u otra manera a las grandes potencias occidentales y a las grandes potencias más bien capitalistas neoliberales. Brasil, Lula, China, sin comentario, Rusia, sin comentario, India, ¿no es cierto?, que también está en un modelo intermedio. O sea, este grupo tiene un potencial tremendo porque no solo por el grupo en sí, sino por lo que hay en su interior. Claro. ¿Ya? Vamos a la siguiente gráfica, al siguiente mapa, porque, bueno, lo señalaba, profe, respecto a estos dichos de Milei, el gobierno salió a aclarar también este presunto desencuentro y lo que significa finalmente estas reuniones, estos encuentros donde, bueno, se pueden decir cosas para allá, para acá y obviamente generan impacto también en cada uno de los países. Sí, mira, lo que ocurrió en Brasil es que, lo vamos a comentar un poquito luego, hay una declaración muy interesante que habla de tres grandes ejes de lo que iba a tratarse en la cumbre y lo que se iba a aprobar y que finalmente se aprobó, que es el tema del hambre, el tema de la desigualdad, después el tema del desarrollo sostenible y el tema de la gobernanza. Y hay en la declaración por ahí algunos acápites en donde no queda en buen pie el capitalismo liberal. Se le confronta al capitalismo liberal y se habla además de que hay necesidad de avanzar a un modelo distinto, de una otra manera donde haya más Estado, más movimientos sociales. Y eso, por ejemplo, al presidente Milei no le gustó, derechamente. Y confrontó esta declaración a pesar de que finalmente la firmaron. Y por ahí vinieron los roces con el presidente Petro de Colombia, que le respondió derechamente y le respondió muy bien. Yo tengo mis diferencias muy fuertes con Petro, pero le respondió muy calmadamente, muy hábilmente incluso. Y tuvo una confrontación también respecto de eso con el presidente Lula y con nuestro presidente. Según la delegación argentina, mientras el presidente Milei hablaba, nuestro presidente habría hecho algunos gestos no muy... Que no le parecieron. No le parecieron. Pero hay que ver las dos versiones, eso está ahí. La ministra Vallejo salió a hablar precisamente, nuestra política es muy clara en materia internacional. Nosotros mantenemos y defendemos las relaciones diplomáticas con todos los países porque entendemos que las relaciones diplomáticas existen para vincular a nuestros pueblos independientemente de los gobiernos de turno. Es que así debe ser. Indistintamente de que tú tengas diferencias, yo tenga diferencias contigo, tengo que entenderme diplomáticamente aunque no quiera. Chile y Argentina son países vecinos,
una de las fronteras más largas del mundo, somos históricamente, entre comillas, condenados a estar juntos. Por lo tanto, la diplomacia allí tiene que ser clave. Fundamental. Y si tú empiezas a cerrar canales diplomáticos, no está bien, porque eso es un principio básico entre los estados. Profe, vamos a revisar inmediatamente lo que tiene que ver con este grupo de los 20, la cumbre, ¿cierto?, de este año 2024. La cumbre anterior fue el año 2023, que fue en India, ¿cierto? Y este año en Río de Janeiro, donde vamos a hablar de los pormenores. Las temáticas han ido cambiando y desarrollándose año tras año, ¿verdad?, como usted bien dice. Sí, mira, tuvo una evolución súper importante esto del G20. Partió con un interés básicamente económico y financiero. Los primeros invitados, las primeras reuniones del G20 eran los presidentes de los bancos centrales de cada estado. Mira qué entretenido el encuentro. Es que la economía es muy entretenida, por supuesto, y de ahí se fue ampliando, ya entraron los presidentes, los ministros de Relaciones Exteriores, y bien novedoso, se empezó a conectar con los organismos internacionales y con organizaciones sociales, la sociedad civil internacional. Entonces, este núcleo está interconectado con todas esas instancias. Por lo tanto, le da un punch muy, muy potente, a pesar de las notables diferencias que hay entre ellos. Allí en líneas rojas, ¿no es cierto?, están las discrepancias. Estados Unidos con Rusia sin comentario, Rusia con Europa en este momento por el tema de Ucrania, Japón con China, una disparidad histórica, China con Australia en este momento por el expansionismo chino en el mar de China Meridional, la pugna China-India fronteriza, la pugna por el liderazgo entre Argentina y Brasil. Entonces, a pesar de todo esto, son capaces de juntarse, conversar y llegar a acuerdos, como los que han ocurrido hoy en Río de Janeiro, y evolucionando hacia temas sociales, temas claves como el hambre, la desigualdad, el cambio climático, la seguridad alimentaria. Temazo. Es decir, cómo le garantizas a la humanidad que en el futuro inmediato y no mediato exista la alimentación, existan los alimentos, de que no se degrade la tierra, etcétera, etcétera. Y otro tema que es la gobernanza mundial, cómo ajustamos los organismos internacionales, cómo ajustamos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mira el ámbito al cual se ha llegado. Porque claro, muchas veces nos hemos separado como históricamente entre los que piensan, súper sencillo, en plata o los que piensan en derechos sociales. Y finalmente van de la mano. O sea, no se puede tratar uno sin tratar el otro. Claro, absolutamente, al punto de que necesitas evidentemente el financiamiento para desarrollo social. Y si no tienes equilibrio y desarrollo social, no vas a tener estabilidad económica. No vas a poder, ¿no es cierto?, desarrollar tus negocios, ni vas a poder tener una estabilidad política sólida. Entonces se ha entendido que va de la mano. Y aquí fíjate la declaración que puede parecer incluso para algunos un poco de izquierda, la ha firmado Canadá, la ha firmado Estados Unidos, la han firmado los franceses, los italianos, los británicos. Entonces hay un avance en esta idea de que de una u otra manera, indistintamente de nuestra creencia política, de nuestra ideología y de nuestras diferencias geopolíticas, tú tienes que preocuparte de estos temas. Claro. Porque a fin de cuentas son temas de la humanidad. ¿Qué pasa con la temática? Hablamos de la temática social, también económica, pero ¿qué pasa con una de las mayores problemáticas a nivel internacional, que es el tema de las guerras? ¿De qué manera eso también se va tratando en encuentros como este? Claro, mira, eso yo diría que incluso adrede, yo diría que como parte de la necesidad de buscar entendimiento, se soslaya. No se enfrenta aquí directamente. El G7 es Occidente, ellos ahí se coordinan. Aquí está más amplio, ya hemos visto quiénes están, pero eso no haces como que no existe. Tú fijas la agenda y te abocas a eso. Entonces, por eso es posible el acuerdo. Esos temas los ves en el Consejo de Seguridad, los ves en la ONU y los ves en el campo de batalla, aunque sea muy fuerte decirlo. Por lo tanto, ese es el mérito de este grupo que sigue avanzando, digamos.
Una tercera parte está dedicada al desarrollo sostenible, la transición energética y la acción climática, puntos 35 al 60. Con las decisiones del G20 se toman por consenso. Es probable que estos temas no registren avances durante el tiempo en la nueva administración de Estados Unidos. Porque, claro, mucho podemos llegarnos a acuerdos. Hemos visto acuerdos en temáticas, por ejemplo, medioambientales. Bueno, y las grandes potencias siguen contaminando, no hay tanta reducción. ¿Qué pasa con estos acuerdos si se cumplen o no se cumplen? O palabras de buena crianza, ya, juntémonos los tres, firmamos. Bueno, yo me vuelvo a mi país. ¿Y qué pasa después? Mira, que hay algo más de fondo, que hay sectores políticos en los distintos estados que no creen en esta agenda internacional, que hablan del gobierno mundial, ¿no es cierto? Sí, que sí. defienden más bien la soberanía de los estados, pero es necesario hacer esto. Es necesario coordinarse. Y el que ya se logre un acuerdo, aunque sea un papel, ¿no es cierto?, redactado y firmado, ya es un avance. Esto va muy unido, va muy concatenado con la Agenda 2030 que tiene la ONU, que ahora pasó al 2040 y tanto, que busca abordar todas estas temáticas. El cambio climático, que algunos no creen en eso, ¿no es cierto?, pero que ahí hay hechos que a lo mejor son resultado de aquello. El mismo tema de la transición energética, las energías verdes, ¿no es cierto? Lo mismo que está haciendo nuestro país, que tiene un cierto liderazgo en esa materia. Dejar de lado de una vez los combustibles fósiles, el petróleo, que tanto daño, ¿no es cierto?, está provocando. Y eso de una u otra manera se avanza. Las cumbres climáticas corren paralelo a esto y se adoptan acuerdos y se ha avanzado poquito. Evidentemente, por ejemplo, el mayor contaminador del mundo es India y China. Pero bueno, en algún momento nosotros en Santiago apenas se podía respirar, ¿no es cierto? Hemos avanzado, ellos también podrán avanzar. Entonces hay que ser relativamente optimista, no es la panacea, pero ya están ahí. Ya hay un acuerdo. Sí. ¿Ya? ¿Cuáles son efectivamente las cosas positivas que hacen que nuestro país también forme parte de encuentros y de cumbres como esta, sí, profesor? Bueno, mira, los que presiden la cumbre correspondiente, esto es año a año, tienen el derecho y el beneficio de invitar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, cuando ha presidido, ha invitado a Chile, Sebastián Piñera ha ido. Canadá en su momento igual, asiste Michelle Bachelet, como que hay una mirada hacia Chile. Y eso es bueno resaltarlo por todo lo que ha ocurrido en nuestro país, es decir, tenemos una imagen, tenemos una trayectoria que nos hace elegibles en este tipo de organismos. Allí está la foto final de la cumbre, en donde está, ¿no es cierto?, la Alianza Global contra el Hambre. Entonces, Chile ha hecho bien las cosas. Como todo país tenemos evidentemente nuestros grises, nuestros problemas, pero hay una trayectoria y se le reconoce. Chile ha sido un ejemplo en la disminución de la pobreza, por ejemplo. No olvidemos que Chile 30 o 40 años atrás tenía serios problemas de desnutrición. Sí. Entonces son cosas, problemas de la vivienda, son cosas que hay que recordar de vez en cuando para decir, oye, mira, sí, falta, pero tampoco te vayas al extremo. No van tan mal las cosas. Correcto, de decir que todo ha sido horrible. Entonces por eso Chile es elegible. Además, Chile pertenece a la OCDE, que son las 32 economías más prósperas del mundo. Entonces, esas cosas la ciudadanía tiene que conocerlas y allí sirve para hacer contactos. Lo que yo llamo el tecito, cafecito o el pico sour, ¿por qué no? Y conversar, ¿no es cierto? Oye, mira cómo te va con esto, no sé, cómo lo hiciste tú. Bueno, conversemos. Para eso es esto. El cambio de tarjeta, el lobby. Sí, entonces, bueno, todo eso funciona. Bien por eso, bien por eso. Y lo que se proyecta ya para la próxima reunión o lo que deja esto, porque claro, termina esto, se empieza a planificar a futuro, ¿cómo se va también trabajando ya a largo plazo? Claro, tienes que hacer el seguimiento, ahí hay una lámina, ¿no es cierto?, en donde Lula le hace entrega simbólica de la presidencia de la cumbre al presidente de Sudáfrica. La próxima cumbre va a ser el próximo año en Sudáfrica. Ahí está, ¿ya? Más al mando. Correcto, hágase cargo, ¿no es cierto? Nosotros ya cumplimos. Entonces tienes que hacer seguimiento a los acuerdos ya adoptados y ver cuál es el énfasis que le va a colocar el próximo año
Sudáfrica al encuentro. Podrían ser, profe. Bueno, está muy en la línea de Lula, ¿ya? Sudáfrica está muy en la línea de Brasil en este momento. Es un país que está en una posición muy independentista respecto de los grupos mundiales. Se ha negado, por ejemplo, a condenar abiertamente a Rusia. Apoya a Ucrania, pero tampoco dice, mire, usted es un agresor, Rusia, Ucrania. Trata de ir por el medio. Yo creo que va a seguir una línea parecida y tratar de posicionar a África en el concierto mundial. Nos olvidamos de África sistemáticamente y es un continente que sigue con sus problemas y por lo tanto hay que colocar allí un poco la atención. Y no logra avanzar. El pues cambio ese es el climático, la alimentación, sostenibilidad, todo eso calza pero en la línea con África. Por lo tanto yo creo que por ahí va a ir el énfasis. Ahí tenemos entonces esta próxima cumbre del 2025 que se realizará justamente desde Sudáfrica. Profesor, temas que sin duda se hacen trascendental para nosotros como medio de comunicación, así que obviamente agradecerle la posibilidad de estar con nosotros hablando de temas internacionales que efectivamente forman parte del contenido de nuestro país. Encantadísimo y como lo hemos dicho, ¿no es cierto? Los estados evidentemente son soberanos, independientes, pero hay que juntarse, hay que conversar, hay que integrar grupos, es la manera también de seguir avanzando. Así que, muy grato. Vamos a hacer nuestro propio G20. ¿Cuántos somos? 3, 5, que no nos faltan. Pero partamos con el G7. Partimos con G7 entonces, acá, en nuestro canal. Siendo las 11:50, no, 2 en punto, nos separamos rápidamente. Pausa, Williams Gómez, se viene con este segundo avance.